¿Qué es un texto? Es la pregunta de origen. Estamos un poco acostumbrados a suponer que es un residuo literario, que es algo que se escribe sobre papel, a mano, últimamente en un teclado que queda a resguardo de una memoria electrónica, pero un texto es un sistema que organiza una experiencia posible, y nos gustó pensar que era muy interesante considerar que como sistema de organización un texto puede ser solo oralidad, es decir, quedarse en palabras dichas, no escritas, y en la memoria de los actores y de los diseñadores del texto. Así es que este ejercicio parte de la idea de afirmar que un texto es el acontecimiento mismo. Le pedí entonces a los autores que intentaran organizar un acontecimiento como el texto. Es un ejercicio que está pensado en dos partes. La primera es organizar una acción que los autores mismos deben llevar a cabo, y la siguiente parte es escribir el resultado de esa acción una vez que entra en contacto directo con el público y que ha sufrido una cantidad importante de accidentes que pueden ser contrarios o pueden ser muy favorables al diseño de la experiencia. La verdad es que cada vez que lo llevamos a cabo quedo muy gratamente sorprendido porque se activa de inmediato en la imaginación de los autores el autor latente que llevan allí por dentro, y son muy generosos y son increíblemente imaginativos. Yo recibí con mucho agrado y sorpresa el ejercicio, que fue también un regalo de muchos de los participantes de creadores, porque tenía la impresión de que les resultaba desconcertante, que no estaba en los hábitos de escritura de un taller de dramaturgia este tipo de ejercicios y de respuesta, pero lo han acogido con muchas ganas. La respuesta de cada uno fue formidable, todos y cada uno escribieron, es decir, llevaron a cabo su performance. Y si al cabo de haberlo hecho comparten conmigo la impresión de que un texto puede ser un sistema de organización que no necesariamente tiene que viajar al papel, me doy por satisfecho, porque la idea era afirmar y compartir con ellos pues la experiencia de que los actores, cuando diseñan, por ejemplo, un ejercicio de improvisación, o cuando aportan ideas y movimientos para una puesta en escena, están haciendo dramaturgia. Esa es otra competencia de la dramaturgia que está descuidada, y a mí pues me interesó que los autores consideraran ese repertorio de herramientas y de posibilidades, primero para llevarlos a cabo y luego para poder pensar la forma de mejor poder atraparlos para escribirlos luego sí en un texto, que en este caso no funciona como pretexto o detonador del teatro, sino como memoria. Una vez que se ha llevado a cabo la experiencia, que hicieron su performance, la segunda parte del ejercicio es escribirlo, y es un buen desafío. Han introducido en sus ejercicios partes visuales, música, cosas muy íntimas como escribir sobre el cuerpo como si fuera una hoja. Entonces es un buen problema que incita la imaginación de los autores, y eso me emociona mucho, que les plantee desafíos, problemas, que plantee preguntas que no están solucionadas y que nos obliga un poco a buscar estas soluciones, y a veces son sorprendentes. Pues este es el sentido de ese ejercicio de performance.